Muy buenos días, bienvenidos a la Infoteca Universitaria Dr. Alfonso Pérez Romo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación y del Departamento de Difusión Cultural, les agradecemos su presencia en esta última charla del ciclo, que lleva como título El cine como industria, herramientas para conocer las historias locales. Recordarles la dinámica de preguntas. Al ser un evento grabado, si desean participar, es necesario hacer uso del micrófono. En esta ocasión vamos a solicitar que las participaciones sean al final para permitir que la ponente dé toda la historia de Aguascalientes y así puedan ustedes también comentar sin interrupciones. Además, si se registraron por medio del correo electrónico o nuestro número de teléfono, no es necesario volver a anotar su nombre en las hojas de registro. Me permitiré leer la semblanza de la invitada del día de hoy. Evelia Reyes Díaz creció en Aguascalientes y estudió en el estado hasta la educación superior, siendo la UAA su alma mater, en la carrera de Historia. Aquí comenzó a desarrollar un gusto por el estudio de la historia social y la historia del cine, tratando de conjuntarlos. Sus siguientes estudios fueron en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, en España, en el CSIC y en la Ciudad de México, en el Colmex. Se mantiene en historia social, pero sus especialidades se han expandido a la migración, la xenofobia y la xenofilia. No se ha alejado del cine, pues es constante ponente del Coloquio Nacional de Historia Regional del Cine, además de dar clases de Historia Universal del Cine e Historia del Cine Mexicano en escuelas como la Facultad de Cine y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Aún falta cumplir la promesa que le hizo a Marta Esparza, anterior jefa del departamento editorial de la UAA, de hacer un segundo libro en donde se contemplara la historia del cine en Aguascalientes, de 1933 a 1970, y tal vez, ¿por qué no?, un tercero, para cerrar la época de los grandes cines y el nuevo cine, su publicidad y su público en la historia, en la ciudad. Muchas gracias y bienvenida, Evelia. Muy buenos días a todos, todas, todes por venir el día de hoy. Agradezco muchísimo a Clara y a la universidad, que claro, por supuesto me da mucho orgullo que me tomaran en cuenta para una plática del tema que empecé a desarrollar aquí, que es la historia del cine. Cuando me invitaron para el ICON, yo al inicio dije pues algo un poco más académico, pero me dijeron que era mejor platicar un poquito más como la aplicación de estas áreas, de lo que estoy trabajando. Entonces decidí trabajar o explicar un poquito lo que hago con la historia del cine en Aguascalientes, porque pues es diversa y es un poco complicada. Primero quisiera comenzar un poquito siguiendo a Pierre Sorlán, que es el primer sociólogo que empieza a trabajar teóricamente al cine y que dice lo que estamos todos pensando, que la palabra cine como tal a todos nos remite a distintas cosas, es una palabra polisemántica, tiene distintos significados y cuando decimos cine tiene distintas formas dependiendo del contexto en el que estamos hablando. Si les dijeron es historia del cine, es probable que ustedes pensaran en películas. Si les dijeron historia del cine, a lo mejor muchos están pensando en las salas de exhibición. Si les dijeron historia del cine, también es probable que muchos estén pensando en cuándo fueron, con quién fueron, cómo fueron, y si era un ritual social entre amigos, con las parejas, con la familia, y el cómo se vive la experiencia del cine, porque cine es todo eso. Entonces es muy difícil hablar de la historia del cine y todavía desmembrar de qué va a ser. Entonces, pensando en eso, particularmente yo he trabajado tanto cuando doy clases de historia del cine como en mis textos, en mis trabajos, separo la investigación en 5 áreas, que de hecho es la misma manera en que el cine como industria, como creación, se separa a sí misma. Una es la producción, lo que todos sabemos, la creación de estudios, el dinero que está metido y la parte tecnológica, cosa que hasta ahorita se ha trabajado muy poco, inclusive entre los propios cineastas. Saber las necesidades, de que se necesita una cámara, qué cámara se necesita para enfocar, que no es lo mismo hablar de cómo se hacían las películas a principios de siglo, que
20 años después ya cambiaron muchísimo las cámaras, etcétera. Otra es la distribución, de lo cual yo creo que algunos están familiarizados, que es quién manda y dónde se mueven las películas, que no es fácil distribuir. Las personas que estén estudiando cine, por ejemplo, o las personas que estén en el ámbito cinematográfico, saben que la distribución es todo un problema, que inclusive los estudios pagan porque se exhiba la película. Entonces, esa es la razón principal por la que vemos que en algunos cines no se ponen X o Y películas, ¿sí? Sino que se ponen las más populares porque son las que recaudan más. Exhibición, que tal vez es en Aguascalientes quizá es el ámbito más querido, porque es del que más se tiene memoria, es las salas de cine, que aquí en Aguascalientes tienen demasiado peso, tanto que hubo exhibidores con muchísima presencia política, social, cultural, todo el mundo lo conocía, y las salas tienen mucha memoria para cada uno de nosotros. Todo el mundo recuerda su primer sala de cine o a cuál iba constantemente. Este es uno de los aspectos que yo más trabajo, qué lugares se exhiben aquí en Aguascalientes, además de que incluso estas salas tienen ciertos públicos y cierto tipo de cine que se exhibe ahí. Otra que nos gusta mucho hablar en Historia del Cine es sobre el talento, los creativos. Aguascalientes sí tiene gente de mucho talento en cine. Aquí tengo la imagen de Jaime Humberto Hermosillo. Sabemos que también hubo grandes actores, grandes actrices. Lo malo es que no están tan divulgadas y lo malo es que asociamos a lo mejor, no sé, estaba viendo que Carlos López Moctezuma estaba asociado con Aguascalientes, pero es porque murió acá. O sea, en sus últimos años los vivió en Aguascalientes. Y está Luis Gerardo Méndez, que es de Aguascalientes, que es muy conocido, pero que vivió muy poco tiempo aquí. Entonces, ahorita que hable del talento aquí, pues platicaremos un poco. Y por último, lo que yo creo que a todos nos gusta es lo que yo denomino la apropiación. Cuando vamos a una sala de cine, no solo vamos a ver una película, sino que también de manera socialmente inconsciente vamos a que nos vean en un lugar. Si nosotros vamos, por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México, entonces ir a Cineteca no es solo porque voy a ir a Cineteca a ver una película húngara de 1938 que nadie conoce, es porque quiero que me vean que yo voy a ver ese tipo de películas. Quiero que me identifique la gente y esa es la manera en que me relaciono con los demás. Lo mismo sucede con otros grupos, no era lo mismo ir al Encanto que ir al Rex en los años 60, o no era lo mismo ir en los años 30 al Morelos, que hoy día no es lo mismo ir a un VIP que ir a una sala normal, o a los cineclubs propiamente. Entonces justo eso es de lo que yo más trabajo y eso es lo que más se acerca a la historia social del cine. Por lo tanto, daré unos pequeños aspectos de Aguascalientes en estas etapas, cada una de estas áreas. Así que temporalmente no voy a tener un esquema, una cronología, sino es temático. Mi exposición es más bien temática. Y voy a comenzar con los dos de lo que tenemos menos, que es la producción. El miércoles en un programa de radio y televisión de Aguascalientes me preguntaban por qué aquí no había más producción de películas. Hay muy buenos lugares, muy buen espacio físico, pero no hay producción. Y yo les comentaba que la producción implica mucho dinero. Entonces eso implicaría que aquí hubiera un productor, alguien interesado en financiar las películas. Y si ustedes van a la carrera de cine, pues sabrán que no hay muchos. En sí la producción es muy, muy difícil, muy pesada. Entonces hay muy poca producción en Aguascalientes y mucho menos aquella que refleje a la ciudad. Si uno quisiera saber cómo veían Aguascalientes en tal año, no hay muchos filmes que nos hablen de eso. De los más interesantes que a mí me parecen fueron La Feria de San Marcos, una película de los años 50, cuyo protagonista era Miguel Aceves Mejía, pero que no sitúa al Estado, o sea, no habla ni del Estado ni de la ciudad, se sitúa en la feria. Y obviamente en que esta persona iba a cantar. Y estaba Pedro Vargas, obviamente, pero no hay referencia mayor a Aguascalientes de que aquí se hacía la feria. Después tenemos como referente de Aguascalientes
pero que no es el centro de la idea, es La Pasión según Berenice, de Jaime Humberto Hermosillo. Esta imagen que tengo aquí no es de La Pasión, es de Matiné, también de Jaime Humberto Hermosillo, que al fondo se ve el templo de San Antonio, pero porque también Aguascalientes no era el centro de la atención de Jaime Humberto, era el escenario, un pretexto nada más, pero pues le gustaba mucho su ciudad y sus últimos filmes de hecho son de aquí, de la historia más local. Y otro que habla mucho de Aguascalientes, pero otra vez como escenario, es Abel, del 2010, película que recomiendo muchísimo. Es de las primeras, como productor está Diego Luna y Gael García Bernal. Es una película muy bonita, muy bien hecha, y sí la recomiendo bastante, en donde se ve el baño de los Arquitos. Entonces, recomiendo bastante estas dos. Ha habido otras películas en donde Aguascalientes aparece, pero nadie se entera que es Aguascalientes. Por ejemplo, Miss Bala. Miss Bala se filmó en Aguascalientes, pero se supone que está ubicada en Culiacán. Entonces, toda la historia habla de Culiacán. Están hablando de Culiacán cuando vemos pasar a la Ruta 47, ahí lo volteaba a ver y pues es la Purísima, pero pues como nadie sabe que es ahí, y se observa mucho el barrio de la Purísima, pero nadie es, o sea, inclusive no buscaron lugares de Aguascalientes identificables. La razón es esa, es un lugar nada más de producción. Como ya en los últimos años ya no se usan estudios, ya hay muy pocos estudios, pues estos lugares abiertos nada más se usan de escenario. La última, que creo que es muy conocida por muchos de ustedes, a lo mejor las generaciones más jóvenes no la conocen tanto, es The Last Sunset, es El Último Atardecer, con Rock Hudson y Kirk Douglas. Así es, guapísimos, y por ahí hasta hay anécdotas de los amoríos que tiene Kirk Douglas aquí en Aguascalientes, etcétera. Es considerado uno de los principales o de los últimos westerns clásicos antes de que viene el western crepuscular del cine, ¿no? Son unas grandes producciones, ya no hay más. Hay otras que se están filmando en los últimos años de la licenciatura en cine, pero que lamentablemente no han tenido exhibición ni distribución. Por lo tanto, no podríamos hacer una historia de la producción local, es muy poco lo que se tiene. Sobre talento pasa lo mismo, sí hay gente muy talentosa que se dedicó al cine. Yo del que más quiero hablar pues sí es de Jaime Humberto, exitosísimo director, un director clásico también de culto, que fue el que abre también el cine mexicano a la comunidad LGBT+, sus historias cuentan justamente estas historias, y a él le gustaba mucho tener a la ciudad de escenario, pero era un poco la crítica, ¿no? Porque es una ciudad conservadora frente a una comunidad diversa, una comunidad muy abierta, pero pone escenarios muy bonitos. Claro que creo que al que más nos gusta es cuando está dentro del Cine Encanto y se ve la escena, ¿no? El Cine Encanto, pero también pasea por la estación del ferrocarril, por la Excedra, por la Catedral, por el barrio de Guadalupe. Entonces es el que más habla. Lo tengo acá arribita como creador. Acá abajo, importantes figuras, David Reynoso, obviamente, que no solo destaca como actor, sino también destacó más como doblador, hacía doblaje de voz. Ernesto Alonso, el señor telenovela, que también era un gran actor de cine. Y bueno, más jóvenes, otra vez Luis Gerardo, Yadira y Carlos Bracho, gracias, la familia Bracho. Okay. Entonces, son algunos de los personajes, pero nuevamente no quedan muchos. Aquí me faltó mencionar, por ejemplo, a alguien que considero un gran guionista, que es Augusto Mendoza, que Augusto Mendoza no nació aquí, pero creció su preadolescencia y adolescencia. Es el guionista de Chicuarotes, de Abel y de algunas series. Entonces, y Rogelio Guerra, que también vive acá. Entonces, todos ellos sí son de aquí, pero lamentablemente no hacen, dijéramos, carrera aquí. Obviamente su carrera fuerte pues ya es cuando se mueven a los lugares, a los espacios de exhibición. Distribución, aquí es donde ya empezamos a tocar un poquito a Aguascalientes.
El área de distribución, como decía antes, es quienes se encargan. En la industria del cine, en sus primeros 50 años, cuando nació el cine, los mismos que hacían la película distribuían. Pero de 1940 para adelante, la distribución corre a cargo de otras personas. Es decir, compañías que se encargan de tomar las películas y rentarlas para quienes las van a exhibir. México en los años 50, 60 y 70 tuvo una situación ahí muy fuerte con dos grandes instituciones. Una, el monopolio Cotza, encabezada por Jenkins, y la otra con el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, que por orden presidencial se quedó con la exhibición. Ellos iban a estar a cargo de los trabajadores de exhibición. Eso hace que en Aguascalientes, más allá de las películas que el público quisiera ver, casi siempre era la que el sindicato y la organización traían. Al principio, los distribuidores en los años 30, 20, 30, 40, 50 eran distribuidores únicos, es decir, dueños de cine que a veces se asociaban. Entonces ellos sí podían traer películas diversas, pero la distribución después de los 50 se monopoliza. Entonces es probable que ustedes, más que elegir la película, casi que previamente ya se las hubieran escogido, y eso era lo que se estaba viendo no solo en México, sino en todo el país. Y pasamos a lo que yo creo que es el gusto de todos. Hay dos áreas que a mí me gustan mucho trabajar, que es el área de exhibición y el área de ocio, ¿sí? De apropiación. Cuando yo hablo de exhibición, me refiero a cómo la gente se relaciona con los lugares de exhibición de cine. Primer punto que quisiera tomar en cuenta es que creo que todos nosotros ubicamos cine, ubicamos película, pero cuando hablamos de lugar, creo que todos fuimos a cines improvisados. Como aquí. Si aquí yo pongo una película, estamos viendo cine, pero esta no es una sala de cine, pero esto es un cine. Entonces, yo no hablo de salas nada más, sino de lugares de exhibición. Cuando hice mi trabajo de licenciatura y de maestría, me doy cuenta que en Aguascalientes somos muy cineros. Vamos mucho al cine, mucho, y a distintos tipos de cine. Les estoy hablando de que este mapa muestra 7 lugares de exhibición medianamente grandes, algunos muy chicos, pero casi todos grandes. Estoy hablando del Cine Ideal, el Cine Teatro Morelos, el Cine París, que es el Alameda más adelante, el Cine Rojo, Salón Rojo, perdón, el Salón Olímpico, que va a estar en el Parián, en el Cine Avión, que duró muy poquito, y el Palacio. Por ejemplo, el Cine Palacio, que fue el anterior al Cine Encanto, tenía espacio para 3,000 personas. Quiero que ahorita se imaginen a 3,000 personas sin celular, todas viendo la misma película, porque solo había una función, porque no eran varias salas, era una sola. ¿Sí? Estos lugares llegaban a exhibir 2 a 3 películas diarias. Entonces, pongamos que tenían una función chiquita, 100 personas, sigue siendo mucha gente. O sea, 100 personas en cada una de las salas grandes, y esto es 1920 a 1930. Hay de 5 hasta 10 lugares de exhibición de distintos tamaños. Son muchos. Para una población, todo el estado no tenía ni 500,000 de personas. La pura ciudad tenía 200,000 personas. Es mucho, ¿sí? Es mucho consumo o muchas salas, ¿sí? Y reportaban un consumo constante. Por eso primero hablo de lugares de exhibición, porque muchos de estos, como el Avión o como el Salón Rojo, eran lugares que podríamos pensar más improvisados. Sin embargo, están los otros, como el Cine Teatro Morelos, que en México fue lo común. La gran mayoría en los 20, 30, 40 habían sido primero teatros que se acondicionan para cine, ¿sí? Es decir, se les pone el proyector, pero pues ya tienen toda la relativa estructura. Pero si ustedes recordarán, en el teatro los asientos van prácticamente desde la orilla del palco hasta todo, es como semicírculo.
Eso en cine no funciona, porque los que aquí están ya no vieron nada. En teatro sí ve uno, pero en cine ya no veo. En teatro hay luces para que la gente pueda medio iluminarse y no esté tan oscuro. En cine no puedes tener un teatro con luz. De hecho, esa era una de las quejas del VIP, que quedaban lucecitas prendidas. En cine eso incomoda, no permite ver con comodidad la película. Entonces, para mí, los lugares improvisados completamente, yo les decía protosalas, les digo protosalas, los lugares que fueron adaptados o que se hacían muchas cosas ahí, como los teatros, para mí son salas multifuncionales, que entre una de las tantas cosas que se hacía era cine. Y lo último es, desde 1906 se empieza a crear arquitectura específica para salas de cine. Que ustedes pueden decir, no es gran cosa, un bodegón con asientos, no, sí es mucho. Se tiene que cerrar, porque ya para los 20 ya hay sonido. Entonces se tiene que cerrar el sonido, se tiene que dejar el espacio completamente oscuro, porque eso es parte de la necesidad visual de la película. El proyector tiene que tener cierta capacidad para poder transmitir, tener la capacidad de llegar al frente de la pantalla. Las pantallas también se miden para saber qué tipo de película se puede proyectar, a cuánta gente podemos llegar. Entonces no es lo mismo una pantalla así, las personas que están atrás tal vez no alcanzan a ver, a las pantallas de cine, o actualmente no es lo mismo un IMAX que una pantalla normal, que una pantalla láser, que una pantalla que permite la exhibición de filme, ¿sí? Entonces la creación de la arquitectura también va a convertirse en una industria. ¿Sí? En la Ciudad de México sí hay ya estudios, no son de historiadores del cine, son de arquitectos, porque en la Ciudad de México inclusive cada cine tenía temática. El que tal vez más conocieron algunos o oyeron hablar fue del cine Linda Vista, que era el de cine Disney, que era un castillo de Disney, ¿no? Pero estuvo el cine Palacio Chine, y el chino tenía arquitectura de lo que creían aquí en México que era lo chino, ¿no? O sea, estaba lleno de imágenes, había pandas así dibujados, había una fuente, como si fuera una fuente china, o sea, hicieron todo, tenía lentes colgantes y dependiendo de la película adaptaban el cine. O sea, si iban a traer un western, adaptaban el cine. Si iban a traer distintas cosas. El cine Alameda de la Ciudad de México, que era uno de los más importantes y que tenía fuerte trato con el sindicato de la producción cinematográfica, era donde se estrenaban las películas más importantes de la época de oro. Les ponían nubes, por ejemplo, si era una película de fantasía, ponían nubes, ponían globos. Es decir, ir al cine era toda una experiencia personal. Hoy lo más personal que podrían tener es una experiencia 4XD, que es cuando se mueve el asiento y arrojan agua y olores, pero acá era toda la vivencia, desde que uno va entrando. Y todo eso lo han estado estudiando los arquitectos, porque hacerlo no era sencillo y tiene que ver con la estructura. Segundo, o sea, la posición de los asientos parece de teatro, pero no es de teatro. Repito, tienen que estar al frente para que se vea. En aquellas épocas uno escogía el lugar y se iba corriendo en medio, pero era porque los asientos de enfrente pues no alcanzaba a ver uno. Hoy día las salas ya están diseñadas para que se vea bien de enfrente hasta atrás. Eso es arquitectura y eso apenas se está estudiando, pero eso es parte de lo que queremos mostrar, que el cine es muy variado, o sea que no solo son películas y que a veces la gente más se acuerda de estos lugares que ni de la película que vio. Me gusta mucho comparar mi trabajo con Cinema Paradiso. En Cinema Paradiso la gente, o sea, la película se llama así por el cine. El cine se llama Cinema Paradiso. Entonces, y la gente lloró cuando se quemó el cine. Las películas que pasaron sí eran importantes, pero la gente iba a ese lugar a convivir con los demás. Y es que los lugares de exhibición van a crear algo que se conoce como el espacio urbano del cine, porque las mismas personas iban ubicando qué hacer alrededor de él. Por ejemplo, ir a misa y después al cine. En los años 60, aquí el Cine Plaza tenía funciones para mujeres, para mujeres jóvenes.
eran así puras para chicas, pero la idea era que fueran, pidieran su asiento, entraran, vieran una película bonita para mujercitas, pero afuera estaban los muchachos con sus coches, listos para recibir a las chicas y hacer maderear, pasear por Madero en sus coches. Entonces era toda una dinámica de citas, pero corría a partir de ir al cine. Las familias igual, o sea, quien no fue con novio o novia a los cines, los amigos igual, las ideas de los cines, por ejemplo, universitarios, o más adelante el cineclub. Por eso hablo de lugares de exhibición, no propiamente de salas. Yo le digo salas cuando ya se mandó a hacer como sala. Y aquí Aguascalientes de todas maneras tuvo salas muy grandes. Esta imagen que tengo aquí es de un recorte de El Heraldo, donde se estaba anunciando al Cine Rex, al Cine Alameda y al Cine Encanto, que son tres los cines del mismo dueño en ese momento. Y aquí también vemos cómo estos tres cines, a pesar de ser distintos y estar relativamente cercanos y ser del mismo dueño, no son para el mismo tipo de personas. El Cine Encanto era para la clase media alta e incluso llegaban a pasar películas en inglés o en otro idioma. En los años 50 no era común el subtitulaje, ya existía, pero no era común, y menos en un país donde todavía en los 50 el 50% de la población es analfabeta. Entonces había a veces doblados, pero a veces las dejaban en el idioma original. El Cine Alameda era para clase media popular, pero estaba cerca de la estación del ferrocarril. Entonces era principalmente para los ferrocarrileros. Sí, para el sindicato y demás. Enfrente el sindicato armó otro cine, pero ahí estaba para los ferrocarriles. Y el Cine Rex estaba en lo que en ese momento era un barrio muy popular. Creo que ya se está gentrificando esa zona. Hoy día es un Coppel. Es donde está el cine, el Coppel en 5 de mayo. Nadie de mi edad en adelante lo vio. No entramos, ya no entramos, o sea, todos empiezan a buscar, no. Nosotros ya no nos tocó ese porque lo cerraron, se cerró en los años 90, siguieron otros, el Encanto siguió hasta los 80, pero también va a quebrar, el Alameda también se va a convertir en otra cosa. Pero aquí vemos cómo en cada uno definían quién iba a ir. Porque, por ejemplo, en el Encanto, si la película estaba subtitulada, las personas que no sabían leer, pues no entraban. En el Rex eran puras películas mexicanas y en los años 50 ya eran puras películas de los que se denominan churros. Un churro es una película en cuya producción hubo tan poquito dinero, pero tan poquito dinero, que ya no se tuvo atención ni al guión, ni a la producción, ni a nada, y se ponían estrellas que traían mucha cartelera, que podrían ser cómicos principalmente, pero por supuesto que está El Santo. Eran películas que ningún cineasta le gustaría hacer, aunque digan que les gustan mucho. El Santo contra las mujeres vampiros se ve un murciélago con su hilito y se estrella en una ventana y de ahí sale esta Elsa Aguirre. Elsa Aguirre, gracias. Sale Elsa Aguirre, o sea, pero después de estrellarse contra esto y bailaban y nadie entendía cómo, era como Batman de los 60 pero con El Santo. Entonces eran películas con muy mala calidad, pero que atraían a muchísimas personas, y ese era el Rex. ¿Sí? En los años 80, 70 les decían los cines de ratita. Ese mítico cine de ratita es en todos los estados lo tenían, y el mito es que si matabas una rata, ibas y te regalaban unas palomitas. Eso lo he oído en Puebla, lo he oído aquí, lo he oído en la Ciudad de México, todo el mundo tuvo su cine Rex, bueno, todo el mundo tuvo su cine ratita, porque estaba muy descuidado. Eran cines muy descuidados a comparación de los otros dos. Eso nos habla también de una dinámica social distinta. O sea, es muy probable que el cine ratita fuera también el cine estudiantil. Porque si eres estudiante y no tienes dinero, no vas a poder ir a los otros. Y eso lo decía Jaime Humberto Hermosillo. Tuve oportunidad de entrevistarlo y Jaime Humberto Hermosillo dice que él iba a todo, vio todo, desde películas de Disney, cortometrajes del gobierno, hasta las películas que se pudieran dar en la ciudad, hasta los 60 que él se fue a Guadalajara y después se va a la Ciudad de México y luego regresa a Guadalajara. Se metía a escondidas.
Se metía entre o sea, cuando iba entrando la gente, él se iba metiendo, porque él lo que quería ver cine. O sea, a él no le importaba qué, pero pues de repente sí hay gente que sí le importa ir a sentarse cómodamente, aunque sea dormirse, pero ir a sentarse cómodamente al cine. Entonces esa es la parte de exhibición. En los años 40, los dos grandes sindicatos de la industria se van a pelear. El STIC, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Producción, era el más importante, era el más grande, y va a tener una escisión. Se va a salir un grupo, sobre todo de gente creativa, encabezados por Gabriel Figueroa y por Jorge Negrete, que van a crear un nuevo sindicato. El nuevo sindicato, Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, van a enfrentarse incluso a balazos por tomar Estudio Churubusco. En esa situación, el presidente Ávila Camacho los reúne y él pone orden y dice: el STIC se queda con las exhibiciones de todo el país, se va a quedar, el sindicato es el encargo de todas las salas, y el sindicato de producción se queda con Estudio Churubusco. Al STIC le dieron 2 lugares súper chafas para hacer algunas películas, pero el fuerte iba a ser el de producción. Pero eso hace que el STIC en todo el país se vuelva un sindicato súper fuerte. Aquí, además de cines, tenía salones para rentar, salones de teatro, en San Luis también, en Zacatecas también. Entonces se vuelve uno de los sindicatos más importantes porque es uno de los que más consume. El cine en algún momento se vio como canasta básica. Entonces el STIC se encargaba de no subir el boleto del cine. Tenía que tenerlo a un costo accesible para la población. No era canasta básica porque pues no lo podían poner como tal, pero sí estaba subvencionado para convertirlo en algo necesario. La gente iba al cine. Entonces el STIC era muy poderoso y el sindicato de la producción también, pero ellos en cuanto a película, en cuanto a qué se iba a filmar. Hacia esos mismos años, en los 60s, el dueño de Cotza, Jenkins, así como Iglesias y demás, se están convirtiendo en tan poderosos que en los 70s son los dueños del 95% de las salas del país. Es decir, que ellos y el sindicato deciden qué películas poner. Entonces ellos fueron los que decidieron qué ver en el Rex, cómo iba a quedar el Rex, cómo iba a quedar el Encanto y cómo iba a quedar la Alameda, más allá de los dueños. Ellos eran los que iban armando todas estas carteleras para que uno fuera eligiendo. Y es probable que el sindicato por eso no le pusiera atención al Rex, porque sabía que fuera como fuera a estar el cine, la gente iba a ir porque era el más barato y era el que sí podía entender. Por eso vamos a ver en los años 70 cómo va a llegar los espacios distintos como los cineclubs a Aguascalientes, que el primero va a ser en la Casa de la Cultura, en donde van a exhibir todas las películas que obviamente ellos no quieren exhibir, ya sea porque tienen una muy buena relación con la Iglesia Católica, que por ejemplo la Iglesia Católica llega a prohibir películas como Jesucristo Superestrella y no digamos la última tentación de Cristo, pero que esas se vieron en los cineclubs aquí en México, aquí en Aguascalientes. Los cineclubs conseguían la copia también de muchas películas de la nueva ola de cine francés, muchas películas de lo que va a ser el cine galio, como Suspiria y demás, que son un poco sangrientas, por no decir un mucho, que se van a estar viendo en los cineclubs. ¿Por qué no se ven acá? No porque no supieran que son buenas, sino porque están cooptados por 2 grandes instituciones. El otro espacio del que quería hablar es justamente la apropiación. Es decir, este es lo que yo más trabajo, es la parte social, ¿no? ¿Cómo vamos al cine? ¿Cómo escogemos una sala? Hay lugares de exhibición definidos y hay públicos para cada película. Cuando yo estoy trabajando me doy cuenta que a pesar de que las respuestas a estas preguntas obviamente históricamente dependen mucho del contexto, pero que sí todas están definidas.
El cómo vamos al cine dependía de la época en la que quisiéramos ir, ¿no? Por ejemplo, en la época de la Revolución, el cine era un espacio público y político. Hay comentarios en la prensa de que cuando se vio, por ejemplo, en el Teatro Vista Alegre, que le van a quitar a un empresario que se llamaba Bowie, cuando se da una película de Madero, la gente se paraba y cantaba el himno en plena campaña presidencial de Madero. También hay recortes iguales en el Morelos. Es conocida, por ejemplo, que hubo una balacera durante la Soberana Convención, porque uno de los constitucionalistas que venía era Jesús Achavitia, que era el que filmaba a Álvaro Obregón, pero tenía películas de Carranza. Entonces de repente Carranza aparece gigantesco en el Teatro Morelos y todos los que estaban en el teatro son anticarrancistas. Entonces empezó la balacera. Ya mero me matan ahí a Martín Luis Guzmán. Y justo alcanzan a agacharse cuando empiezan los balazos. A eso yo llamo cómo vamos al cine. De ir muy elegantes, muy atrajeados, estoy de chanclas, pero quiero ir al cine porque ahorita está la película, son las 10 de la noche y me voy. Sí hay un cambio muy importante. Tiene que ver con los horarios, tiene que ver con las condiciones sociales, tiene que ver con la ubicación del cine. En un momento dado en los 70s, los cines se van a ir a los llamados suburbios, no van a pegar mucho, pero pues ahí permitía que fueran más relajados al cine y no tan engalanados como se llegó a ir en algún momento. Si escogemos la sala, la sociología dice que nadie es realmente libre al 100%, sino que ya todo el mundo está condicionado. Entonces es muy probable que nosotros digamos, no, yo sí escojo la sala, pero no. Por ejemplo, si quiero ver una película de arte, pues no voy a ir a Cinépolis. No, pero ahí está el festival francés, pues sí, una vez al año. Yo voy a venir a la universidad, porque aquí está lo que manda Cineteca y yo sé que lo que manda Cineteca es de arte, que a lo mejor no le entiendo nada, pero es de arte. Y yo quiero que me vean que yo vine a Cineteca, ¿sí? O sea, que yo vengo a ver pura película de calidad. Entonces, esto de escoger sala no es tan casual. Por ejemplo, yo sí soy asidua a los VIP, porque me gusta estar cómoda. O sea, uno se recuesta, está ahí comiendo, viendo la película, y como los VIP son más caros, a veces la película, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la animación, y en los VIP sí ponen la película en su idioma original. Entonces yo sí quiero ir a ver eso. Pero yo sé que una familia no se va a ir a un VIP. De entrada es muy difícil que hoy una familia vaya al cine, son los boletos muy caros y más cara la comida, pero una familia no va a ir a un VIP, una familia sí va al cine normal y la película está como el sindicato dijo que estuviera. Entonces va a estar doblada, ¿sí? Va a estar en español. Y eso tiene que ver con legislación, tiene que ver con más cosas. Legislaciones en México, en la época de oro, el gobierno exigió que el 90% de las películas que se exhibían fueran mexicanas. Primero un 50 y luego un 90. Eso nos habla de que el cine estaba lleno de películas mexicanas, pero porque había películas mexicanas. Sí, o sea, había mucha producción. Hoy está difícil, aunque ya llegaron al nivel de producción, está difícil que los distribuidores quieran meter su película. Entonces es muy, muy pesado. ¿Hay lugares de exhibición definidos? Sí. Uno va al cine que le queda en corto o que le permite en este espacio urbano, le permite hacer más cosas. Y más en esta época en que uno va a la carrera. Entonces, si uno va a ir a comprar cosas, pues se va a ir a un cine que esté dentro de una plaza comercial. Si uno va a ir, no sé, primero a misa otra vez y después al cine, pues va a ir a buscar un cine que le quede cerca. O si le quiere uno muy cerca de su casa, se va a ir a ese cine. Entonces, hay cines que están definidos. Creo que aquí en la ciudad de Aguascalientes no pasa, pero en la Ciudad de México incluso cambia el precio. El cine en Polanco, en Santa Fe, el cine normal es de 180 pesos. La entrada al normal, al 12, al básico. Y el VIP, que es el que yo tengo ahí registrado, 300 pesos llega a estar si la película está en inglés.
Pero es porque está en Santa Fe. Y por ejemplo, en Santa Fe las películas siempre llegan en su idioma original. ¿Y por qué? Porque no hay consideran que hay espacios que no hay mexicanos. O si hay mexicanos hablan inglés o saben leer. Pero el resto de la ciudad, no sé, en Copilco, en el cine de Copilco, el cine de Ajusco, el cine normal cuesta 90 pesos. En Plaza Universidad cuesta 90 pesos en oferta y el VIP me sale en 150. Pero el VIP normal está en 200. Entonces sí, hay exhibición definida. Uno no va al cine nada más porque dice, yo quiero ir aquí. Tiene que ver uno cuánto cuesta, cómo cuesta y si alcanza. La Cineteca cuesta 70 pesos. Me parece un precio bien, porque ahorita yo ya trabajo, pero cuando era estudiante yo no lo podía costear. Y él costaba 50 pesos. Pero la Cineteca tiene muchísimos descuentos. Si llegan con su credencial de estudiante, creo que es al 50%. Y INAPAM es gratis, creo, en un momento dado. Entonces Cineteca está muy abierto. Además ya Cineteca está muy bonita. Ya. Si fueron todavía en los 80s estaba horrible, entonces, por eso nadie iba. Porque si eran asientos pegadísimos, uno no podía pasar, se le caían las palomitas, todo. Y las palomitas son muy buenas en Cineteca. ¿Hay públicos para cada película? También. Entendamos que la exhibición es un negocio. El cine es el arte más comercial del mundo. Sí, es un arte, pero es comercial. Uno puede, esto de, yo quiero hacer mi película y aunque nadie la vea. No, amigo, si nadie ve tu película, tú no vas a poder hacer películas. Nadie más te va a volver a invitar a hacer películas. A no ser que seas reigada, si tu familia tenga mucho dinero y te pague tus películas, te produzca tus películas. Si tu película no tiene éxito, no te vuelven a dar dinero para hacer una película. Entonces la verdad es que todos saben que tienen que hacer por lo menos películas comerciales, porque en esta vida primero comer que ser cristiano. Entonces, ¿hay públicos para cada película? Sí. En México la legislación está que el 3% de la pantalla tiene que tener película mexicana. Esa es la nueva legislación, solo el 3%. Entonces los distribuidores se pelean por cuál película mexicana va a salir, pero para eso hay productores que son distribuidores. No sé si han visto que Cinépolis ya tiene sus propias películas. Si ya Cinépolis ya tiene sus películas, entonces ya, ahí los pone mismo, ahí mismo las pone. A veces muy buenas, a veces regulares y a veces un poco extrañas, como Señor Influencer, que la vendieron como mala comedia y resultó ser un thriller. Eso viene a distribución. Entonces, cuando digo que hay públicos, es por eso que uno, a lo mejor cerca de su casa, en el cine que está a un lado, no va a encontrar la película que quiere ver y se va a tener que mover porque esa sala está diseñada para cierto público. En los cines grandes, las películas van a estar diseñadas para los niños, con la pena. O sea, porque saben que la mayoría de los papás, las familias, van a ir a la película que quiere el niño, que quiere el adolescente. Es como cuando está en la casa. Ya no es la época en la que el papá decía vamos a ver esta fuerza, no, es la que quiere el infante. Y por eso uno llega y ve 10 salas con Inside Out o Cómo entrenar a tu dragón, que está muy buena, por cierto. Pero, y uno, es que yo quería ver la rusa que salió, no va a estar. Yo vi 3 anunciadas en Cinépolis que nunca llegaron a cartelera. ¿Por qué? Porque saben que no va a rendir. Por lo cual, creo que se podría entonces, ante estas situaciones, saber dónde está el cine que sí nos va a traer esas películas. Y a lo mejor hacerles más apoyo. Son cineclubs, cines independientes, la misma universidad. Pero ahora todo esto, en esta apropiación del cine, compite contra los streaming. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos, la gran mayoría, inclusive cineastas, que conozco gente en el medio, ya no quiere ir a las salas. Prefiere estar en su casa y ver la película en su computadora, en su pantalla, lo cual está muy bien, pero tienen que saber que hay películas que solo se disfrutan y se ven en el cine, o sea, no hay de otra. Yo, por ejemplo, antier estaba viendo la de María Callas, de Pablo Larraín, y esa podría, yo dije, pues ya cuando salga en streaming la veo. La vi y dije, estaba visualmente hecha para cine, porque como está inspirada en la ópera, de repente hay escenarios que son de ópera.
Y yo hubiera disfrutado más eso en un cine. Ver Godzilla en una pantallita no funciona, chicos. Se tiene que ir a ver al cine Godzilla porque quieres verle la escamita, quieres ver el grito. Y sí se disfruta en pantalla pequeña, pero no es lo mismo. Y ahí volvemos a cómo inicié la plática. La palabra cine es muchas cosas y cada una sí representa el cine. Hubo una discusión hace unos pocos años en Cannes sobre qué era cine, ¿no? Si las películas directo streaming ya no son cine, solo las que estén en pantalla y bla, bla, bla. Roma tuvo que exhibirse en pantalla para poder participar en el Oscar y para poder participar en Cannes. Pero la verdad es que aquí lo que sí estamos libres es ver la película, es la única libertad que tenemos. En dónde y cómo va a depender de qué quieren hacer ustedes. ¿Sí? Si quieren estar con la familia, pues va a tocar en la casa verla y ahí cada quien come. Si quieren ver una película de arte, pues ir a los cines donde ya están ubicados. Pero eso no quita la experiencia, eso no quita el gusto y eso no quita que hay mucha magia alrededor de esto, efectos ópticos, efectos técnicos, efectos físicos, que hacen que ir al cine como ritual sea mucho más complejo que solo ver una película. Y eso pasó en Aguascalientes, como pasa en Cinema Paradiso y como pasa pues en todo el mundo. Esto es lo que yo estudio particularmente, lugares de exhibición, a manera de resumen, cines y cineros y cinéfilos. Aquí, por cierto, está el Rex, un dibujo que me encontré de un artículo. Esa es la fotografía que tiene el doctor Aurelio de los Reyes, que me hizo favor gigantesco, gracias al maestro Luciano, que me pasó su correo, de prestarme la fotografía original, bueno, la digitalización de la fotografía original, los lugares y su exhibición, así como el público cautivo que tienen. Y lo que a mí más me gusta hablar es el ritual de ir al cine. Y sin más, pues les agradezco mucho su presencia y pues espero sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Sí. Buenos días. Muy buena exposición. Gracias. Creo que no. Sí se escucha. Sí. ¿Sí se escucha? Muy bien. Fíjense que ahorita que mencionó el Cinema Paradiso, uno de mis hermanos me dice: Lula, ves esta película, te vas a acordar de cuando estábamos chicos. Nosotros nacimos en Pabellón, un lugarcito cerca de aquí, y el que llevó el cine a ese lugar fue uno de mis tíos, que era sacerdote. Claro, sí. Entonces, pues yo me acuerdo que me sentaba con él a ver las películas, primero las que se iban a exhibir, y ahí le decía: Perico, córtale este beso. Perico, este otro tampoco. Y así ya iban, sí. Ya cuando se exhibían al pueblo, ya estaban todas sin besos, ¿verdad? Entonces, por eso me dijo mi hermano: acuérdate de Pabellón, con el Cinema Paradiso. Y iban al cine así, se llenaba el cine, aunque no hubiera besos. Y aunque ya hayan visto la película 10 veces, se seguía llenando, sí. Sí. Sí, en los cines ya más grandes ya no pasaban por esa dinámica. Aquí sé que en Aguascalientes sí llegaron, los Caballeros de Colón en los años 50, 60 y hasta los 70 ponían el anuncio cada domingo, que seguramente me llegó a Pabellón, de qué película ver y qué no ver. Ellos ya censuraban previo a la llegada. Sí. Seguro su tío pues le tocó hacer la censura ya llegando, porque no había pasado. No, y el gobierno también ya había hecho su censura también previamente. Desde el guión dijo: esto no va a salir y no sale. Si quieres dinero, le quitas la película. No, y después Perico pegando toda la cinta. Sí, con Yurex. Pues no sé con qué, se pegaba con Yurex. La tenía que pegar para entregarla. Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Y falta, por cierto, la historia, ahí mando el mensaje la historia del cine en Pabellón. De la exhibición en Pabellón sí haría falta. Para que les diga, maestro. Gracias. Que hagan la historia. Quisiera añadir una cosa que pertenece al ritual del cine, que es el aspecto culinario. En el Colonial y en el Plaza había esmeriles y gualaistas.
y entramos. Luego lo prohibieron porque nadie compraba palomitas. Así es. Y entonces, pues no. Y se Pero llenaba de entraban. olores curiosos. Sí. Sí. Y otra es que yo fui, son 2 anécdotas. Cuando vino la película que se filmó en Venadero, con Kirk Douglas y... De la Sunset. Sí. ¿Cómo se llama? De la Rock Sunset. Hudson. Sí, un Rock Hudson. Se corrió el rumor de que, ya ve que aquí, pues, bueno, en donde quiera. Le llevaron serenata a Rock Hudson, las muchachas. Pobrecitas. Sí. Y la otra Pero guapísimo. yo la viví. Los hermanos Macías hacían botas a la medida. Ajá. En Nieto y Matamoros. Y yo me fui a hacer un par de botas. Y entró Kirk Douglas. Parecía que estaba filmando, creía que estaba así de vaquero. Y, good morning. Ya, dígame qué le puedo servir, le dijo el señor Macías. I want dos pares de botas. Ok. Y te tomaban la medida con una plantilla. Pero se sentó y subió los pies, como si estuviera en una cantina, en un banco. Y el señor Macías le dijo, baje los pies. Sí, porque creo que eso podía estar en el apéndice de la película. Sí. Eso podía estar ahí. Es que de hecho creo que toda esta apropiación y estas, entre comillas, anécdotas, pero que son la forma en que las personas viven cine también. Sí. Es algo que los cineastas lo consideran como anecdótico y se acabó, pero es muy importante para la gente. O sea, que Kirk Douglas se acerque a la población común y se ponga a platicar, es algo que a veces ni siquiera aquí lo hubiéramos notado. O sea, yo dudo, ahorita, por ejemplo, Luis Gerardo es un actor súper famoso y creo que es muy... ¿Quién? Luis Gerardo Méndez. Ah. Es un actor famoso, muy accesible, tiene muchas películas, pero no creo que llegue, aunque creció aquí en Aguascalientes, no creo que llegue y se siente a comer una gordita como cualquiera. Kirk Douglas lo hacía. Rod Hudson también. Sí, pero revela algo del carácter del actor, que viene con paso de virreyes y creyendo que Aguascalientes por ser chiquito, no, y Kirk Douglas pues era Espartaco, claro. Yo y lo entonces, había visto en Espartaco, sí. Sí, entonces eso es parte de lo que, digo, falta muchísimo, no solo en la apropiación de las salas, porque la gente va, sino en esta convivencia con la gente, con la historia. Si pensamos en la historia del cine de la India, sí. O sea, la producción realmente que es gigantesca, o sea, la India es el país que más produce, India y China, ni Hollywood les llega. Pero a ellos no les importa tanto la producción como el actor, como la persona que está encarando a los personajes. Sí. Y creo que eso sí les hace falta a los cineastas reconocer esa parte de la historia que de la cual luego no se quieren acordar. Y la otra es un aspecto político acerca de la censura. Por ejemplo, La sombra del caudillo y La rosa blanca estaban muy cercanos los hechos y no estuvieron, ¿cómo le llaman? Enlatados mucho tiempo. Sí. Y la otra cosa es que... Ah, ok, también. La otra es que en la banda del automóvil gris, ya Pablo González, el general, que era un panadero de Lampazos, Nuevo León, ya tenía antecedentes de delincuencia. Cuando ocupó Cuernavaca, tenía un almacén para azúcar y ron en México, y como controlaba los trenes, mandaba todo eso. Las casas estaban solas porque la gente se había ido por los zapatistas. Claro. Y entonces ahí nació el verbo carrancear, que es equivalente a robar. Sí. Y Venustiano Carranza no dijo nada. Y cuando llega a la banda del automóvil gris, él los comandaba, traían uniformes constitucionalistas y armas. Eran presos que habían liberado en el cuartelazo a Madero y nunca los volvieron a reaprender. Y entonces en la película casi todos mueren los delincuentes, pero nadie dice nada de Pablo González. No. Y parece que ahí entra la censura y esto, ¿no? El corte. De hecho, hay la legislación de 1919 que pone Carranza, dice que si hay una muestra delincuencial, o sea, que se tiene que hacer con mucha moral, teniendo en cuenta que en ese momento moral era hablar bien del gobierno, no era una moral religiosa. Eso ya se daba por sentado, que no iban a enseñar el tobillo.
Entonces, que si había un delito se tenía que mostrar el castigo. Entonces, ese fue el gran acierto de Enrique Rosas y de Mimi Derba, que era la productora. Sí. Que Enrique Rosas tenía filmado el fusilamiento. Sí. Entonces, hacen la película, es ficción, pero el fusilamiento que ustedes ven en la película es el fusilamiento real. Es el fusilamiento. Y claro, en la película del automóvil gris, Pablo González aparece como el policía. Es el policía que atrapa a la banda, el general que atrapa a la banda. Sí. Y porque también él fue el productor de la película y un poquito para lavarse la cara de no, yo no fui. Claro. Pero siempre quedó el rumor de que Pablo González había sido el... Estaban los dos lados. Estaban los dos lados. Sí. Y él los atrapa en la película y se ve el fusilamiento. La película acaba de ser redigitalizada por la Cineteca. Sí. Y aquí es algo muy interesante que les dicen que es una película, se anunció como una película a color. Y lo que pasa es que en aquel momento las películas son blanco y negro, entonces cualquier manchita de color que tuviera, ya era color. Entonces hay escenas en el automóvil gris que son naranjas y algunas como moradas, porque se filmó con otro tipo de acetato. Sepia también. Y ya con que fuera sepia. Sí. O sea, aunque fuera toda la escena y todo se veía morado, ya era una película a color. Y la gente se emocionaba mucho. Fue el gran hitazo de 1919. Sí, nada más otra cosa. Sí. ¿Por qué le decían cine ratita? Porque supuestamente si usted mataba una rata, la llevaba a... Dicen que daban un pedazo de palo de escoba para matar Exacto. ratas. Sí. Y le digo que esa situación se daba en todo el país. Todo el país hablaba de que... Y todo el mundo dice, no, aquí había un cine ratita, y como si ahí nada más hubiera. Le digo, no, eso ya es mito. Es como el mismo mito de que estaban viendo la llegada del tren y todos salieron corriendo. Y no, nadie, de hecho, ni siquiera en la primera función salieron corriendo. Se asustaron, pero no salieron corriendo. La otra era, por ejemplo, lo que sí pasó en León, según los textos de anales del cine mexicano, es que en León llegó el ex servidor, que era... era, creo que los Alba. Entonces acabaron la función y llegó un ranchero a venderle alfalfa y paja para sus caballos. Y el exhibidor, ¿cuáles caballos? Los que están ahí, los que salían en la pantalla. Porque esa es la ventaja del cine. El cine, su movimiento, el efecto óptico hace que sea real. Y por eso tiene que estar siempre completamente oscuro, para que la visión sea real. Si ustedes ven en casa una película, si es de terror, saben que no es real, entonces ya hasta se calman. Pero en el cine, el cerebro está tardando en recibir el mensaje de que eso no está pasando. Sí. Gracias, maestra. Respecto a el testimonio del señor, yo recuerdo aquí en Aguascalientes, pero hace como allá por los 70s, que usted iba al cine, pero lo revisaban que no fuera menor de edad. Ajá. Y luego lo lampareaban. Pasaban así de uno por uno, lo lampareaban y le pedían su credencial. Y el que no va para afuera. Y lo que también mencionó de esa película del carro negro, de Mimi Derba, estaba muy relacionada en ese tiempo con el gobierno. Incluso ella, yo lo acabo de leer, que ella tenía una relación amorosa con Pablo González. Ay, eso no la sabía. Sí, véalo. Okay. Y estaba muy relacionada, por eso esta señora hacía lo que deseaba, y lamentablemente ella muere a los 60 años. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, su última película es La Pasión según Berenice. Sí, sí. Que se filmó aquí en Aguascalientes. Sí. 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 Y bueno, ya para terminar. No, mentira, no se cree, esa es otra. Esa es otra actriz, yo me ando equivocando. Sí, dígame. Sí. De lo que decía Lula, mi amiga, yo recuerdo cuando fui la primera vez al cine, era de ese cine ambulante. Había un señor que llegaba en su camioneta y hacía todo el recorrido desde los pueblitos, y concretamente en el municipio de Asientos, Villa Juárez, Cañada Honda, Ciénega Grande, Asientos, y lo proyectaban los domingos, pero en una pared, saliendo de misa. Y yo tengo muy presente la primera película que yo vi, que mis padres nos llevaban, yo creo que tenía yo 7 años y mi hermano 6 años,
nos compraron nuestra paletita y ahí estábamos sentados entretenidos. La primera vez fue una película que se llama El pantano de las ánimas. Okay. Que trabaja en esa película el guapísimo Gastón Santos, de San Luis Potosí. Sí, sí, okay. Pero yo así tengo esa imagen preciosa de que fue una de las pocas veces que nos llevaron al cine, pero ambulante y proyectado así en la pared, como eso de las 12 del día o 1 de la tarde, y sí ponían así como sábanas, así para que sí, lo que le digo, salas, protosalas, hacían lo que podían para hacer, sí, que fuera 100% cine. Sí. ¿No? Sí. Gracias, maestra. No, gracias a usted, porque justo algo que yo quiero recuperar son, creo que la mayoría, a lo mejor no nos acordaremos ni siquiera bien de la película, pero el de ir. O sea, el de sentarnos y ver las salas oscuras, o estos lugares que los transhumantes llegaron hasta los 70s, porque no en todos lugares había cine, o luz, y se necesitaba la luz. Entonces, esas vivencias creo que sí son necesarias recuperarse, no solo la de los actores, directores, guionistas, no, sino también de la gente, porque México es un gran consumidor de cine. Estamos entre los 5 países más consumidores de cine. Entonces, creo que sí es importante voltear a ver al público. Okay. Si comparamos las películas y el cine de 1950 y ahora, como negocio, ¿por qué es tan importante ahora las películas y recaudan tanto dinero y antes no se recaudaba tanto? No, antes sí se recaudaba muchísimo. Si México, por ejemplo, en los años 50, el cine, la industria, llegó a estar dentro de los 5 principales ingresos del PIB. En algún momento fue más alto hasta que el petróleo, en los años 50. ¿Cuál es la situación? Creo que ahora es más visible. Ahora es mucho más visible esta cantidad de dinero que se gana. Y ahora lo mencionan. Creo que también una de las cosas que veo es que antes era como común decir, ay, esta película se invirtió, no sé, 3 millones de pesos, ¿no? En esta película. Y todos decían, es normal. Y yo creo que hoy, si nos dicen, se invirtieron 100 millones de pesos en una película, todo el mundo saltamos de coraje porque, a ver, hay cosas más importantes que hacer una película. Y hoy también es mucho más caro porque tienen, aunque ya no hay estudio como tal, la postproducción se volvió muy importante y ahí es donde se está yendo la mayoría del dinero. Los efectos, el cuidado del sonido, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso es lo que está haciendo más costoso, además sin contar la inflación y todo. La película más cara hasta el momento, con toda inflación y todo, sigue siendo Cleopatra, con Liz Taylor. Sigue siendo la más cara por todo lo que se llevó, pero en su momento se vio normal ese gasto de película. Hoy día, por la inflación y todo, por ejemplo, ¿cuál es la? Titanic ya es de las que vale y cuesta menos. Avengers Game, o no me acuerdo cuál es de las. Avatar, por ejemplo, Titanic dejó de ser la más cara cuando llegó Avatar, la primera de James Cameron, porque era en 3D, que eso es otra parte de la exhibición. Pero creo que ahora todo el mundo, ya cuando nos enteramos, ahora es más visible cuánto se gasta en una película, ¿sí? Y nos parece mucho más cuestionable. O sea, es como, ¿cómo que se gastaron, no sé, 200 millones de sí, porque hay películas que han costado 200 millones de pesos. Megalópolis de Coppola costó una fortuna y no recaudó nada porque parece que nadie le entendió. Sí, no, el mismo Coppola dijo, no, pues nadie le entendió, no la pongo, pero hay reseñas distintas. Y fue una fortuna, pero la diferencia es que nadie criticó porque fue su dinero. O sea, él dijo, yo soy mi productor, y él le puso todo el dinero. Creo que esa es la gran diferencia. Sí fue muy importante económicamente en ambos espacios, pero hoy creo que las cifras se oyen gigantescas, comparadas con… Y antes nos parecía, insisto, normal, pero hoy saber que un actor gana 100 millones de dólares por hacer un papel y que además Harrison Ford, para su última aparición en Star Wars y su última aparición como Indy, ya no pidió pago, pidió las regalías. Entonces Harrison Ford tiene las regalías como del 10% de su última participación
en Star Wars, pero tiene las regalías de las 3 últimas películas, aunque él no esté. Entonces, ya con eso, ya, o sea, además sí estuvo bonito ver, pues, creo que esa es la situación, no es que se gaste más, antes no, se gastaban igual muchísimo, pero ahora sí lo vemos, ahora sí sabemos cuánto se está gastando. Gracias. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, no mencionaste 2 cines que yo recuerdo. El Dorado Claro, y Alameda. claro. Ah, no, Sí, el Alameda sí, todavía. ¿Sí lo mencionaste? Ah, sí, ok, no. pero no, sí, no es me que sí. faltaron hablar de estos cines como el Dorado, el Ajá. Dorado 70 y los Gemelos. Ah, ok. El Aguascalientes, que yo fui, mi primer función de cine, Sí. me llevaron al Sí. Aguascalientes, ahí en convención, y fuimos a una película de la India María. Ok. Y afuera había un chango que tengo, alguien tiró un chango y todavía lo tengo, un King Kong. Sí, esos cines ya son otra etapa, sí la estudié en la licenciatura. Ok. Ya no me quise comentarlo tanto acá porque son momentos completamente distintos. Por ejemplo, el Dorado ya son cines mucho más pequeños, Sí. comparado, por ejemplo, con el Palacio, con el Encanto, que eso eran de hasta 3,000. Los Gemelos, pues van a ser estos primeros inicios de complejos. Primero 2. Sí, ahí yo me acuerdo haber ido a ver la de Tom Hanks, que es astronauta. Apolo 13. Oye, Entonces- ¿nunca pensaron en poner un autocinema aquí? Sí hubo, sí hubo. ¿sí hubo? Sí, justo me Yo acabo de tengo enterar, 40. hubo y fue por el Morelos, creo, de la ok. familia Arellano. Sí, sí hubo. Ah, ok, y es que, sí. bueno. Ese es también otro fenómeno de cómo la gente hace lo que puede. El autocinema en Estados Unidos es para un público muy joven, Sí. por 1000 razones. Porque quieren privacidad, quieren un público muy joven, porque también lampareaban, ¿no? Pero también, obviamente, para presumir el coche. Pero aquí en las ciudades en México, yo no sé por qué no ha pegado tanto. En la Ciudad de México está Autocinema Coyote, que ha tenido muchísimos problemas, pero pasó algo muy chistoso. Autocinema Coyote sobrevivió gracias a la pandemia. Como podías ir a ver la película y estar en tu coche sin nadie más, eso salvó al autocinema, mientras muchas salas de cine empezaron a quebrar. Sí, no hay que. Hola, Eve. Hola. Un gustazo verte Igualmente, otra vez por maestro, acá. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Oye, pues hace 20 años o más, no me acuerdo, que andabas por acá en la licenciatura. Pues el cine es tu pasión, tu gusto, tu conocimiento. Pero ahora te veo mucho más madura y con un conocimiento muy impresionante, muy erudito, diría yo. Gracias. Una pregunta, para lo de la apropiación y los públicos. Mencionaste, por ejemplo, lo de la convención, el balazo a la pantalla, casi le toca a Martín Luis Guzmán. Si él no lo hubiera escrito en su novela, eso se hubiera perdido. Pero mi pregunta es, ¿cómo le haces para historiar? ¿Cuáles son tus fuentes para ver, por ejemplo, mencionaste que pues, la gente se organiza y a lo mejor previo a la película ya unos amigos dicen, vamos a ver tal película, antes nos tomamos un cafecito, Sí. o después de la película nos reunimos y conversamos sobre la película, etcétera. Todo eso es parte del cine, lo que está en torno a... La pregunta es, y bueno, todo lo que ocurre también en los cines y que no se sabe o se sabe, pero ¿cómo lo Poco documentas? anécdota. Por ejemplo, ahorita decíamos aquí con Tita lo del faje. La gente va al cine también Sí. ¿verdad? Por lo oscuro y tal, pero de repente ocurren cosas de que parejitas, pues los agarra la policía, se los lleva detenidos, hay gente que avienta escupitajos, que hace otras cosas, grita, fuman, hacen cosas indebidas, pero eso no aparece siempre en la prensa, No. ni aparece documentado en otros lados. ¿Dónde? Yo me ¿Dónde? imagino que a lo mejor si vas a los archivos judiciales, Ahí están. ahí ya va a estar que fulanito es recurrente porque ya lo han agarrado 3 veces en este año. Y De siempre hecho, es en el había cine tal. un señor que iba mucho al Rex y ya lo tenían visto los señores del Rex porque se salía a la mitad de las funciones a robar las bicicletas. Como sabía la mayoría, pues, así como en el Encanto todos llegaban en coche, al Rex llegaban en bicicleta, entonces el señor ya lo tenían checado los del sindicato y ya sabían quién era. Entonces sí,
Contestando, muchas gracias por esa pregunta, porque justo quiero agradecer a Tita. Mi trabajo tuvo unos 4 años de investigación en prensa y en documentación, aquí en el archivo histórico, en el archivo municipal y en el archivo del municipio. Que todavía no era archivo muerto, sino que todavía estaba en el municipio. Justo yo lo que hice fue primero todo lo que estaba en prensa, que en ocasiones por hacer la nota simpática ponían esas notas, o inclusive para quejarse, los periódicos católicos de Eduardo Correa se quejaban muchísimo del cine, porque al principio era un cine elegante, un lugar elegante para gente fina y gente educada, y Eduardo Correa decía, ya va cualquier populacho y ya no es elegante, ya es vulgar, ya es un espectáculo vulgar. Y pone las razones, justo que escupían, que comían, que hacían. Algo que también señalaban era, se prohibió en 1913 que se fumara en el cine, principalmente porque, como decían ustedes, son pantallas, son proyecciones muy básicas, el proyector no es de gran calidad, sino el que podían comprar los transhumantes, se ponía a unos metros y el cantidad de humo que salía tapaba la proyección. Entonces, les pedían que fueran sin sombrero y sin fumar. Eso lo encontré en prensa incluso. Sí hayan este tipo de cosas que pasan en la prensa. Pero justamente cuando me empiezo a topar casos de ya habíamos identificado a esta pareja que comete una falta a la moral, o este señor que siempre se roba las bicicletas, o inclusive en Aguascalientes algunos redactores decían, esto es un asalto cinematográfico, me iba a los fondos judiciales. En los fondos judiciales, por ejemplo, encontré desde cosas como que Federico Bouvi no había pagado, pobrecito, no había pagado y muchos exhibidores le debían dinero a la empresa que daba la luz, que era una empresa italiana, entonces pues les iban a cortar la luz, estaban todos los asuntos penales de este estilo, asuntos penales de los enfrentamientos que se dieron por cuestiones políticas. Y en los archivos de las actas municipales, que en ese momento solo estaban en el municipio y que no me acuerdo quién fue, casi que creo que es Juan Manuel, el que me permitió irme al municipio y me prestaron un documento, uno de los libros de Cabildo, donde viene todo el asunto político que se armó cuando instalaron el cine olímpico, que fue un cine que estuvo en el Parián. Entonces, como es el acta de Cabildo y se guarda todo, ahí vienen todos los insultos, todo lo que se dijeron. Y pues también quiero agradecer a Tita, que yo acabé esa investigación, publiqué el libro y todo, y justo cuando acabé la investigación, Tita entra a coordinar y a limpiar y a arreglar el archivo histórico del municipio. Entonces yo sé que ahorita ya hay acceso, porque en aquel momento no teníamos acceso a esos documentos, yo prácticamente escondidas me prestaron una de las actas. Pero justo ya que Tita lo hizo, invito a que se acerquen a esos documentos. Están en los fondos judiciales, están en las actas de Cabildo. En las actas de Cabildo he encontrado un chorro de cosas. En las actas de Cabildo están los precios, la cantidad de recibos que hay por cada uno de los cines. Están las peticiones de los cines, por ejemplo, en la época de la Cristiada, muchos cines fueron boicoteados porque iban a pagar impuestos y los cines pedían que no les cobraran impuestos porque pues, no tenían clientes. Entonces, ahí es donde voy encontrando más. Cuando hice la investigación en licenciatura, que llegué hasta los 70s, sí tuve la oportunidad de entrevistar personas. Entonces, ahí tuvimos que buscar a una persona del Cine Plaza, que fue la que me comentó de estas visitas de las chicas. Me fui a la Ibero a buscar los artículos de los Caballeros de Colón, no encontré nada, la verdad, en la Ibero. De aquí, de León, no la Grande. Me hubiera ido a la Grande, ahí están todos los archivos. Más los documentos sí en prensa, pero archivo judicial, archivo del municipio sobre todo, donde incluso a veces se tienen que presentar los planos. En la Ciudad de México sí se tenían que presentar los planos porque pues tiene que ser un asunto de seguridad y ahí uno va viendo cómo va a estar medido el espacio. En los años 70 justamente todo va a cambiar, entonces ya dependemos de la historia oral. Y pues ahí van a venir un chorro, espero que haya un chorro de talleres en la carrera de historia oral, porque se necesita. Por ejemplo, esto de las censuras por parte de la iglesia no está en los archivos.
porque eso tiene que ver con una decisión del párroco que él está exhibiendo. Yo sé de la censura por parte del gobierno porque está en el departamento de cinematografía, que ahí dice, tal película sí le vamos a dar apoyo del Banco Cinematográfico, a tal película no, por estas razones. Entonces, pues, ya sé que hay una censura desde antes y que lo que sale es lo que querían que se viera, pero sí va a ser necesario hacer una búsqueda. Esa es la razón por la que creo que apenas llevamos 30 años de historia social del cine en el país. Aquí hay también, estaba otra persona antes. Bueno. Ok, que allá y luego acá. Ok. Bueno, buenas tardes. ¿Sí se oye? Sí. Bien, buenas tardes. Nada más para recomendar la película que ya se mencionó, que es la de Jaime Humberto Hermosillo, la de La Pasión según Berenice. Porque si queremos conocer el Aguascalientes de hace 50 años, vamos a ver el ferrocarril, vamos a ver Madero, vamos a ver el Plaza Patria, vamos a ver la catedral, vamos a ver el Jardín de San Marcos. Y, por ejemplo, ahorita ya no está el edificio que estaba a un lado del Teatro Morelos. Entonces, se la recomiendo mucho como valor histórico la película. Sí. Y viendo otro tema, aquí la situación es que se ha hecho muy elitista ir al cine. Sí. No tengo el porcentaje, pero sí es alto me imagino el porcentaje viendo. Mucha gente no conoce las salas del cine. Así es. Y es una tristeza porque en ese tiempo, de que se está hablando en los 70s, en los 80s, todo mundo tenía acceso al cine. Me acuerdo en el cine Colonial y Plaza, eran cuadras y cuadras la gente formada con su suéter para la salida a ponérselo. Y pues era algo espectacular y todo mundo tenía acceso. Y eso es muy bonito, que todos los niveles tengan acceso al cine. Y ya la realidad se ha hecho muy elitista. Así es. Y ojalá ese pudiera hacer algo, ¿verdad?, para que llegue a más gente, a más masas, porque en realidad es el séptimo arte y pues debe de verse, no nada más en Netflix o en otras plataformas, Sí. sino que es importante que vayan. Nada más. Sí, muy, muy importante, y más que eran en ese momento todavía películas mexicanas. Como les decía, estuvo como si fuera canasta básica hasta justo los 70s, pero cuando se da la venta del paquete de medios que se vende en las salas, y ahí Organización Ramírez compra un buen y etcétera, es cuando ya no depende, el gobierno se deshizo solito del cine, y es carísimo, la verdad. Aquí, Eve, te quiero felicitar, fuiste muy buena alumna de nuestro compañerita de nosotros. Gracias. Y eras una estrella ahí como en el grupo, de veras. Gracias. Y me acuerdo desde que comenzaste con este tema, que te apasionaba y nada más estabas pensando en el cine, y ahora eres una súper autoridad, exactamente, al hablar de esto, sabes de todo, así que te felicito. Gracias. Siempre has sido muy tenaz, siempre has sido muy inteligente, y pues adelante, Eve, eres Gracias. una autoridad. Y otra pregunta es, ¿qué futuro le ves tú al cine con todas estas cosas nuevas? Pues como empresa va a seguir, o sea, es una superindustria. Sí, se van a seguir haciendo miles y miles. Y además hay dos cosas, hay una cosa que no se ha dicho, es que justo que la tecnología esté transformándose tan rápido ha hecho los cambios para hacer cine, ¿no? Cuando apareció el 8 milímetros y el 16 milímetros, permitió que los jóvenes de la época de clases medias pudieran filmar. De ahí viene toda la nueva ola del cine francés. Ahorita Jaime Humberto Hermosillo fue uno de los que empezó aquí en México primero a grabar con su cámara Sony y después a grabar con celular. Honestamente, su última película es bastante mala, pero es agradable verla porque habla de el cine en la ciudad de Aguascalientes y de un muchacho que por Radio BI se gana un boleto para ir al cine. Entonces, la vida de Jaime Humberto Hermosillo, ¿no? Y lo que les digo a mis alumnos es, se hace lo que se puede con lo que se tiene lo mejor posible, y si tienen un celular, pues que lo hagan bien.
El problema va a ser dónde se va a exhibir. Y creo que ahí son ellos los que tienen que pelear desde los espacios públicos, bueno, entre comillas públicos, pero accesibles como va a ser YouTube, hasta que puedan, por ejemplo, no sé si lo hace, pero no sé si la Autónoma tenga un ciclo de cine de sus propios alumnos. De cortometraje sí supe, pero uno así como sé que hacen ficciones, o sea, que haga así como, bueno, ya acabaron, que eso hacía la Cineteca. La Cineteca fue hecha para que los alumnos del CCC tuvieran dónde exhibir, porque fueron las dos instituciones que Luis Echeverría y López Portillo hicieron a manera de compensar el 68 y el 71. Dijeron, ¿quieren ser cineastas? Pues les pongo estos dos, Cineteca y les pongo el CCC. Pero justo en los últimos 10 años se peleó que Cineteca tenga que abrir sus concursos de exhibición no solo a la UNAM, antes CUEC, hoy ENAC, sino a cualquier escuela. Y ópera prima ya está abierto a cualquier escuela, porque antes eran prácticamente puros ganadores del CCC y de la UNAM. Ahora sí, si los chicos de Aguascalientes quieren participar en ópera prima, tienen toda la oportunidad, porque ya inclusive los jurados también se abrieron, además de que ya hay otras, ¿no? Esto también nos va a permitir ver otros cines, cine indígena, por ejemplo, cine de las comunidades originarias, en su idioma. Ángeles Cruz es un gran ejemplo de lo que se está haciendo, y eso nos va a permitir abrir a otros espacios. ¿Cómo veo la industria del cine actualmente? Pues, o sea, de que va a seguir, pues esta es una gran herramienta. Lo que se pudiera empezar a morir son las salas. Por lo mismo que están bien caras. Pero es que si no están caras no ganan, entonces si no ganan no es negocio, y si no es negocio, pues de todas maneras se van a morir. Entonces, sí. Gracias, Eve, felicidades. Gracias. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí añadir 2 detallitos, 3. Para Luis Díaz de la Garza, eran botas Cervantes, de don José Cervantes y Cuco Macías. Y mi hermano mayor se hacía botas ahí. Esto contribuye porque él tenía registro de varios artistas de Hollywood y les fabricaba las botas. Okay. Kirk Douglas, John Wayne. Eso. John Wayne. Sí, Okay. ahí él tenía y mandaba las botas a Estados Unidos, exportaba. Con las medidas que ya tenía, se las mandaba. Nada más Y faltaba proveía John Ford para a hacer fuentes las de grandes. Sí, otra. Hubo muchos cines de barrio. Sí. No sé si indagaste ahí, pero ejemplo, el cine San Felipe. Ajá. Que el señor luchó contra el gobierno municipal porque no le daban la autorización, Sí. pero contribuyó en gran parte al barrio que era de ahí de San Felipe del Río. Sí. Tener un cine y contribuir de cierta manera un tanto en incremento de acervo cultural Claro. a través de las pantallas. Sí, Y hay varios cines, tengo entendido, que no dejaron rastro. no dejaron rastro aquí en Aguascalientes, pero a los cuales yo sí llegué a asistir al cine San Felipe, aunque era un bebé en aquel tiempo. Claro. Pero sí hay detalles muy interesantes con respecto a la aportación de Aguascalientes a la cultura cinematográfica. ¿Sí? Que mencionan que La Pasión de Berenice. Sí. Es un romance ver esa película porque te transporta a las académicas llamas, por ejemplo. Sí, también. ¿Verdad? Sí, que ahí estudiaba. Sí, de los de La Rosa, y ahí, en fin. Sí. El tema, pero se mencionan grandes aspectos del Aguascalientes que contribuía de alguna forma a la exportación de la cultura, como el Café Fausto, ¿verdad? Sí. Que se reunían ahí los grandes pensadores e intelectuales de la región, no propiamente de Aguascalientes. de la región. Y así puedes citar nada más para contribuir a eso que se ha hecho en Aguascalientes, algo en bien de la cinematografía. Es Sí, todo. Gracias. lo de los cines de barrio es algo con lo que inclusive ahorita me estoy topando. El maestro Luciano, el doctor Luciano Ramírez, me está señalando un punto, ahora sí que como historiadores, pues si no tenemos la fuente, aunque sepamos que existieron, pues no podemos más que decir, sabemos de la existencia de X cosa, pero no tenemos mayor fuente que compruebe, diga algo. Y eso pasa con todos los cines transhumantes. Por ejemplo, hay muchísimos cines, salas de exhibición que se hicieron hasta en las escuelas,
que había este tipo de cosas. Cuando empezó en 1921, cuando Vasconcelos es el primer secretario de la SEP, dice que quiere que todas las escuelas tengan un proyector, porque el cine, como lo dijo Lenin, pues ayuda muchísimo a enseñar, ¿no? Ayuda mucho más que a veces la misma escuela. Y le digo a mis alumnos, la gente aprendió más de la revolución en las películas, que es una revolución representada, pero ustedes saben más la revolución de las películas que ni lo de la escuela. El punto aquí es que no tenemos material de estos cines, no los tenemos ni con Federico Bovi, que también lo intentó. El maestro Andrés Reyes me comentaba que también en su barrio había uno que se llamaba Cine Olímpico. Tenemos el que comentaron aquí de Pabellón, y es muy probable que los cines de municipios fueran así, como lugares de exhibición, obviamente no una sala hecha, pero sí lugares de exhibición, que era lo que también llegó a pasar como cuando llegó la televisión, que la gente que tenía televisión cobraba a los vecinos por entrar. Ajá. Entonces, creo que el problema es justo ese, como son situaciones comunes, cotidianas, no hay registro. Entonces, aunque sepamos que existen, es difícil historiarlas, si acaso se puede mencionar. Se tiene que hacer trabajo de historia oral para poder sacar y saber desde ahí si hay algún registro. No sé, si el señor tenía registro ahí en el ayuntamiento de estar mande y mande cartas, pues buscar, a ver si están estas cartas, o seguramente ahí pudo haber surgido algún accidente, entonces buscar el accidente o algo, pero es muy difícil localizar ese tipo de cines, por lo tanto es difícil hacer la historia de ellos. Sí. Entonces ahí ir, por ejemplo, otra vez a las actas de Cabildo a buscar el permiso. Sí, porque sí, yo creo que era difícil competir contra las grandotas. Sí. Bueno, antes que nada, muchas felicidades, maestra Evelia. Gracias. Es una delicia estarla escuchando. Gracias. Efectivamente, en la universidad tenemos un cinema que nació como cineclub en los 80s con los estudiantes de comunicación, pero también a partir de lo que realizaba el departamento de extensión en ese momento. Y bueno, ha crecido el proyecto. Sí nos ha pegado, esa es mi pregunta que quisiera hacerle, ha pegado mucho después de la pandemia el que la gente regrese a las salas. Y también el streaming, y también que efectivamente es un cine de arte, es un cine diferente, pero a veces en algunos streaming ya están 2 o 3 películas. Sí. Entonces eso sí ha sido algo que nos ha pegado mucho. Hemos regresado, sí, tenemos los precios muy accesibles, o sea, para que todo el mundo pueda venir. Sin embargo, sí nos ha costado remontar a los números que teníamos antes, eso por una parte. Y por otra, nada más es un comentario efectivamente de lo que usted nos decía de que deciden a dónde tenemos que ir al cine. Efectivamente, a mí me gusta ver las películas en su idioma original, sí, y no hay otra manera que ir a Altaria o a Altaria VIP, porque las demás todas están dobladas. Así entonces es terrible esa situación, que a veces no tienes el tiempo, y quisieras ir al más cercano a tu casa y no lo puedes hacer, sí, porque si no, pues no la ves. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo ve usted también, las salas pueden desaparecer efectivamente, y más como vamos, pero ¿qué pasa con las salas alternativas, ¿no? Con las salas de cine? Que son las que siempre están batallando Así todo es. el bendito tiempo. Gracias. Son los cineclubs. Sí, yo también venía mucho al cine. Creo que lo que se podría hacer en este caso en la universidad es volver a fomentar este espacio como universitario. ¿A qué me refiero? Yo no era asidua a este cine, honestamente, yo venía seguido, pero notaba que había muchos compañeros míos que se encargaban de estar ahí en taquilla o algo, y que hacían es que es el cine de la universidad. O sea, era muy propio de ellos, de muchos amigos, y en mis tiempos estaba Ricardo Chávez también, entonces era es el cine de la universidad. Tal vez un poquito generar esta emoción de participa porque es el cine de la universidad, más que por la película que vayas a ver, que es lo que al final hacemos todos, ¿no? O sea, más que la película, ven porque es el cine de la universidad. Entonces, no sé si hacer ciclos de cineastas aguascalientenses, qué sé yo, de películas donde sale Aguascalientes, algo que les pudiera llamar, es lo que se me ocurre, porque lo que está pasando no es que no quieran ver esas películas, es que como usted bien dice, ya
salieron en otro lado, a lo mejor en sus horarios de clase no les alcanza. Tampoco es cuestión económica, porque sé que está muy accesible, es muy accesible, y tampoco es, ay, es que no es cine de arte, es cine de arte, o sea, es cine, pues, cine de calidad, de calidad. Entonces, sería cuestión de volver a fomentar esta parte de es tu cine. Como universitario, este es tu cine, ¿sí? Y así fomentarlo, porque si fuera por, creo que eso es lo que todas las salas hacen. Las salas no venden la película, venden el, tú vienes al VIP porque pues, eres único, especial y elegante, ¿no? Tú vienes al cine, acá a Cineteca por estas razones, tú vienes acá porque está barato. Hacer eso, creo yo. Y sí, o sea, el riesgo con la vuelta a las salas de cine es que los independientes están muy golpeados en todo el país, en todo el mundo. Si las salas están batallando, los independientes más. En los Óscares hace 3 años, todos los cineastas le agradecieron a Tom Cruise por Maverick, porque Maverick en Estados Unidos fue la película que hizo que todos fueran de nuevo a las salas de cine. Maverick fue la que llenó. Y ahorita hay muchos problemas y todo el mundo, ay, que X, Y, Z película fracasaron en cine. Y es que no están fracasando, es que la gente simplemente ya no va al cine. O sea, de hecho están recuperando mucho más de lo que ellos, muchas veces los estudios están pensando en recuperar como si estuviéramos en condiciones pre-pandemia. Y la verdad es que en la pandemia la gente aprendió a usar el streaming y la gente prefiere 1000 veces el streaming, y además ya hay muchas compañías como Netflix, como Prime, como Max, que las películas ya no las hacen para cine, se hacen directamente a pantalla. Entonces, pues, si ya lo estoy pagando y ya no, ¿para qué voy? ¿Sí? Entonces yo creo que ahí va a tener que ser un poquito promoverlo como medio orgullo gallo, qué sé yo, y regalar boletos o algo así, porque la están viviendo fuerte. Sí. Okay. Gracias, maestra. Nada más quisiera, creo que omitió un cine donde se levantó la censura, que era el cine París, sí, donde se daban pornográficas. Sí, luego ya sí. Sí. Suscribiendo la opinión de alguien de allá atrás, para conocer el Aguascalientes de ese entonces, del siglo XX, está también de Jaime Humberto Hermosillo, Matiné. Muy buena, sí, donde se ve pues la plaza como estaba antes, con un piso ajedrezado, blanco, que yo no sé por qué lo quitaron. Bueno, sí sé, pero mejor no lo dijo. Y una anécdota de Monterrey, cuando Elvis Presley está en el Estrato, filma una película donde canta el rock de la cárcel. Ajá. En el cine Florida le dieron eso. La oferta era, el gancho era que si usted no bailaba viendo la película, aún dentro del cine, le regresaban su dinero. Nunca se comprobó que alguien... la gente se ponía a bailar en los corredores, sí. Fue un gran estreno. Esa es otra cosa que, por ejemplo, sorprendió ahorita. Una de los ingresos más fuertes que tuvieron los cines en estos años fue el concierto de Taylor Swift, donde las adolescentes y veinteañeras se pusieron a gritar, a cantar y bailar en el cine. Y ahorita que hubo que Cinemex hizo el concierto de Juan Gabriel, puso el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, hubo gente que estaba bailando y cantando en el concierto, ¿no? O sea, como si hubiera ido al concierto. Me parece, pues, que es la vivencia del cine. O sea, seguramente, por ejemplo, cuando fui a ver Rapsodia Bohemia, que es la biopic de Freddie Mercury, y cuando fui a ver la biopic de Bob Dylan, la verdad es que todos estábamos cantando bajito, o sea, ya la película no nos importaba, estábamos todos cantando bajito, como karaoke. Y creo que es una manera en que están haciendo todos, los cines están haciendo, para los niños están haciendo funciones que son karaoke. Ven y canta se llaman. O sea, no es vengan y ve la película, es ven y canta, porque realmente lo que quieres es cantar la película, ¿no? Entonces, son estrategias, repito, porque pues, el cine no se ve de una sola forma y cada generación va a tener sus propias formas de verla, ¿no? Entonces, me parece muy buena estrategia.
Hola, Hola. Me ha parecido muy interesante toda la plática que Gracias. hemos estado escuchando y quería preguntar un poco acerca de lo que es el futuro. ¿Cómo ve que podría ser un futuro más brillante para tanto la producción como la distribución de películas mexicanas o un poco más indies? Uy, yo creo que ustedes deberían asociarse justo con los, ya sé que suena idílico, pero justo con los cineclubs o con los espacios universitarios, porque son los espacios que no están cooptados, son los espacios que no están sometidos a la industria de la distribución. Segunda, lo que siempre digo a mis estudiantes, busquen todas las promociones. IMCINE no es el único espacio que está promoviendo el cine, o sea, Cinépolis le está metiendo lana y entonces si Cinépolis tiene espacio, vayan y déjenle sus proyectos a Cinépolis, no completo porque no se lo roben. Y otro va a ser pues empezar a abrirse espacios como lo hizo Xavier Dolan, subirlos a YouTube. Yo sé que es difícil, pero si tú subes tu cortometraje a YouTube y demás, te empiezas a tener público, pues hasta Justin Bieber así salió, ¿no? Estos grupos como Backdoor TV o Enchufe TV, aunque son sketches, pues es una producción al fin y al cabo y se volvieron ultra famosos porque están en plataforma. El problema es que eso no te reditúa ganancias. Entonces, tal vez lo que sí es como empezar a unirse, empezar a hacer. Y otra cosa es, cuando estás en una carrera de cine, recuerden que cine no solo es el que produce o el creativo, es el que exhibe y es el que distribuye. Así que, por favor, estudiantes de cine, no dejen esas áreas en otras manos, conviértanse en sus distribuidores. Conviértanse en sus exhibidores, porque si ustedes esperan que con alfombra roja llegue Cineteca y les diga, no te conozco, pero eres magnífica y te abre puerta en la alfombra roja, no lo logró Guillermo del Toro hasta Pinocho. Entonces, y de hecho Guillermo del Toro sí empezó también. Van a tener que ustedes mismos generar ese espacio. Se oye horrible, se oye muy difícil, pero ese es lo malo de ser industria. Perdón. ¿Qué opina de distribuir estos cortos a festivales de cine? Háganlo. ¿Sí? Siempre. No, nada más fíjense que no repitan porque luego no los dejan. Y también sean muy atentos en las convocatorias, en mandar y tiempo y forma, por eso los maestros pedimos un tiempo y una forma. Es que luego me dicen mis alumnos, ay, ¿por qué a fuerza esta? Porque así lo digo yo y usted no le va a ir a preguntar al festival. Ay, se me fue el internet a las 12 de la noche, pues se te fue, ya no participas. Entonces, mándenlo siempre, pero también sean inteligentes en ver a qué tipo de festival. Si tu cortometraje es una comedia y lo mandas a Nocturnante, pues no, porque es de terror, ¿sí? Entonces hay que buscar los espacios que son. Cada festival, cada propuesta tiene líneas. Entonces yo te recomiendo ahorita sí entrarle a IMCINE a ver qué está ahí ahorita. IMCINE tiene un plan de apoyo para cine de mujeres. Sí, porque no es posible que en el cine mexicano se reconozca más. O sea, solo estamos como actrices cuando ha habido directoras, ha habido productoras. O sea, Mimi Derba era productora, fue la primera productora de cine en México. Y se le conoce más como actriz cuando… O sea, es la primera que pone la lana, porque la que tenía dinero era ella, ¿sí? Y además sus películas son feministas de la época de 1900, porque participa en el primer encuentro feminista de México. Entonces, desde hace como 10 años otra vez se abrieron estos espacios. Sé que IMCINE está dando apoyos estatales para, así como zafándose un poco del problema, decir, que cada estado haga con este apoyo de IMCINE lo que el estado considera importante para la industria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Puebla se están haciendo apoyo a la postproducción y para la filmación. En la Ciudad de México está estudiando para investigación y para la exhibición, pues porque hay mucha producción ahí. Guadalajara Jalisco tiene lo suyo, fíjense que tiene Aguascalientes. O sea, no se esperen siempre lo más grande.
porque también seamos honestos, lo más grande viene cuando ya tienes una chambotón. Javier Dolan, insisto, es la excepción de toda la regla, que ya a sus 22 años ya estaba siendo nominado como director al Oscar, ¿no? Pero es hacer lo que se puede con lo que se tiene lo mejor posible. Y vete a las convocatorias que tú digas, ay, pues es una convocatoria chiquita. De ahí sale para el catering, que por cierto también se cobra, ¿eh? No creen que… Sí, porque luego llegan y dicen, es que ¿cómo que tengo que pagar catering? Pues le tienes que pagar a todos, ¿qué esperabas? ¿Que te dieran de gratis todo? Pues no, tú también tienes que comer, ¿no? Pues, sí, entonces, vete a todos esos espacios, busquen sus propios espacios. Sé que aquí existe Cine Nubo, y Nubo estás exhibiendo como que exhibe los cortometrajes que le dan en plataforma. Son espacios que se están abriendo. Y está muy mal de nosotros despreciarlos porque no es Cinépolis o porque no es una gran cadena comercial. Ya después se llegará a ellos si es que todavía existen en 20 años. Entonces, eso es lo que recomiendo. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Les pedimos se queden al final ya que tendremos la venta de boletos del 10º aniversario del Ballet Folclórico, pero mientras le agradezco a la maestra Evelia Reyes Díaz por aceptar su invitación, por venir desde la Ciudad de México nuevamente a su casa de estudios y por su participación en este espacio y cerrar el ciclo Helicón de junio del 2025. En este momento cedo el uso del micrófono al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación. Gracias. Muchas gracias a la maestra Evelia. Yo no tenía el gusto, pero efectivamente coincido con los compañeros que es muy grato escuchar a una egresada que ha logrado un avance profesional muy significativo y que regrese a su alma mater pues a demostrar algo de su mucho avance. Muchas felicidades por esta charla. Además creo que ha sido un cierre muy atractivo. Escuchaba ahí la inquietud de las personas al referirnos a una época del Aguascalientes que muchos añoramos, y me estaba acordando que mi primer cine fue el Aguascalientes, también lo apunta. Y por cierto, Marta Esparza no la veo, no vino, pero sí me dejó en los pendientes de que próximamente iba a estar el segundo tomo del libro, entonces la invito a que se ponga, no, le invitamos por supuesto a editar, y también para ustedes porque estamos cerrando justamente el Helicón con esta charla. Pues creo que hay muchas cosas que podríamos hacer de aquí a que arranquemos en el mes de agosto. Dentro de ellos, y es un obsequio que le queremos regalar además de su reconocimiento, hay un libro que se llama El cine mexicano visto desde México y el extranjero, que está publicado por nosotros. Entonces, ahorita está cerrado, pero pueden venir todavía la semana que entra a la librería de la universidad y hay mucho material que se produce en la institución de este tema y otros más que pueden aprovechar el verano para leer en lo que regresamos a los sábados de Helicón. Así es que, pues reiterando el agradecimiento a la maestra Evelia Reyes por su participación con la charla El cine como industria, herramientas para conocer las historias locales, pues damos por cerrado este ciclo de Helicón. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Y le traigo, bueno, esto viene acá.